logramos tener territorios con mayor desarrollo económico que generen mayor valor agregado en origen y en definitiva terminen generando más puestos de trabajo. Es por eso que nosotros, como provincia de Santa Fe, desarrollamos el Plan de Desarrollo Industrial, que es un programa que tiene como fin aumentar la capacidad productiva de la provincia, tiene como fin diversificar la economía, generar mayor valor agregado en origen y crear más puestos de trabajo. Ahora bien, ¿cómo generamos estos objetivos? Y estos objetivos los trabajamos a través de 14 programas de políticas públicas que tenemos dentro de la Secretaría de Industria, que están apuntados a 4 aspectos que son fundamentales para poder generar desarrollo, que es cómo mejoramos la competitividad sistémica de nuestra economía. Y para mejorar la competitividad sistémica tenemos que trabajar en 4 planos. El plano de cómo volvemos más competitivo al Estado, cómo volvemos más eficientes a las cadenas de valor, cómo logramos tener mayor nivel de competitividad de infraestructura en los territorios y cómo le permitimos a las empresas que sean más competitivas. Entonces estamos trabajando en un plano de Estado, en un plano de cadenas de valor, en un plano de territorios y en un plano de empresas. En el plano de cómo nosotros fuimos volviendo o intentamos volver más eficiente al Estado, tenemos una serie de programas, pero lo más importante es que arrancamos con un proceso de desconcentración. La provincia de Santa Fe es muy grande y es muy larga, tiene 850 kilómetros de longitud, y eso hace que el Estado a gran parte de las localidades le quede lejos y todos los trámites se tenían que presentar en la ciudad de Santa Fe. Lo que primero hicimos fue una desconcentración de ventanillas y le permitimos que los trámites puedan ser presentados en cada uno de los nodos que están distribuidos en toda la provincia de Santa Fe. Por el otro lado, lo que estamos avanzando es en un proceso de ventanilla única industrial. Esto antes, para registrar una empresa, debían pasar por 8 ministerios y hoy en día pueden hacer todas las presentaciones en un solo lugar, que es la Secretaría de Industria, y distribuida en todos estos nodos. Por el otro lado, también trabajamos en la parte de lo que es la simplificación de los trámites. Antes, para sacar una línea de crédito, que después voy a hablar, se demoraba quizás más de 5 meses, y hoy en día estamos emitiendo certificados de elegibilidad para ser presentados a los bancos en 17 días de promedio. En definitiva, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que el Estado tenga los tiempos que tienen las empresas. Es tratar de reducir los tiempos del Estado y hacer que las políticas públicas lleguen cuando tienen que llegar. Muchas veces las políticas públicas son muy buenas, pero llegan a destiempo y cuando llegan ya no generan la eficiencia que deberían generar. Entonces estamos trabajando para eso, para generar a través del e-government, de que los trámites se puedan hacer online, desde su casa, poder reducir los tiempos y también las distancias de cada uno de los contribuyentes. Entonces ahí es donde terminamos de conjugar todas las políticas para volver más eficiente al Estado, al menos en términos industriales. Bien. Después, el otro esquema o el otro eje que yo les había nombrado es cómo logramos darle eficiencia a las cadenas de valor, cómo logramos fortalecer los clústeres que tenemos en la provincia, cómo logramos generar esa sinergia que se da entre las empresas cuando actúan de forma conjunta, cuando se dan cuenta que están en un ambiente competitivo, pero que necesitan solidarizarse en algunos aspectos para poder trabajar en conjunto y así generar mejores beneficios. Para poder apoyar a las cadenas de valor, nosotros creamos 2 programas. Un programa de capacitación
que está orientado a cómo uno puede generarle capacitaciones a toda la cadena de valor. Entonces son programas que se busca como mínimo una cantidad de 5 empresas para que puedan aplicar a los programas. Cuando uno se reúne con las cadenas de valor o con cualquier conjunto de empresas, la capacitación es algo que es común a todos. ¿Bien? Y todos necesitan formar a su personal, porque hoy en día la clave es la competitividad que tenga el personal. El resto se puede comprar, las máquinas se pueden comprar, la tecnología se puede copiar, pero la cultura empresarial no. Y la cultura empresarial no se genera de un lunes para un martes. La cultura empresarial se genera a través de mucho trabajo y de formación y de capacitación. Entonces, creamos este programa que financiamos el 100% de la capacitación que los clústeres o las cadenas de valor quieran llevar adelante en la provincia de Santa Fe. Y por el otro lado, es cómo nosotros le permitimos programas de competitividad a los sectores. Bien, cuando hablo de competitividad, la competitividad de los sectores se la puede ver desde varios puntos de vista. Se la puede ver desde un punto de vista de costos, se la puede ver desde un punto de vista de mejoras tecnológicas, se la puede ver desde un punto de vista de mejorar la estructura comercial. Ahora bien, hay tantas necesidades y cada cadena de valor y cada territorio es un mundo en sí mismo. Entonces, lo que nosotros creamos con este programa es financiar el 100% de los proyectos que presenten un clúster que es como mínimo 5 empresas para llevar adelante proyectos. Ahora tenemos un proyecto para mejorar costos de la cadena del mueble. Quieren implementar sistemas de costo. Estamos con otra cadena por implementar un sistema de CRM para seguimiento de clientes. Estamos con otra cadena donde estamos rediseñando su modelo de negocio. En definitiva, lo que generamos son programas flexibles que permitan a las cadenas poder usar los programas para mejorar su eficiencia. Y con estas dos cuestiones es programas de eficiencia y programas de capacitación son los dos ejes en los cuales nosotros nos estamos centrando para fortalecer a las cadenas de valor. Entonces, yo le había dicho primero un punto que era cómo volver más eficiente al Estado, cómo tratar de volver más eficiente a las cadenas de valor, y ahora entramos en el tercer eje, que es cómo volver más eficiente a los territorios. La provincia de Santa Fe es una provincia que, por su longitud, tiene realidades muy distintas en términos de infraestructura. Y no le podemos pedir a una empresa que sea competitiva si no tiene un contexto que le permita ser competitivo. Porque la competitividad no es solo microeconómica, sino también es mesoeconómica. Tiene que ver con los costos de logística, con los costos eléctricos. Un costo eléctrico no es solamente la tarifa, sino está muy asociado al servicio. ¿Cuánto vale tener la planta mediodía parada por un corte? Entonces hay que empezar a tratar de costear todo el servicio eléctrico. Entonces, yo le estaba diciendo que es muy difícil pedirle a una empresa que sea competitiva si su entorno no es competitivo. Entonces creamos la línea de FOPROPI. FOPROPI es un programa que le generamos una asignación presupuestaria de 400 millones de pesos, de los cuales el año pasado ejecutamos obras por 363 millones, que son obras destinadas exclusivamente industriales. Son obras de desvío de tránsito pesado, son obras de subestaciones transformadoras para mejorar la calidad eléctrica, son obras de tendido de media tensión para los parques industriales, son obras de estabilizado granular, de pavimento, de redes de agua.
En definitiva, se clasifican en lo que se llaman obras intramuro y extramuros. Las intramuros son todas las que van adentro del parque y las extramuros son todas las que van afuera del parque. ¿Y cómo se financian estas obras? Primero es que no tienen un tope. Ahora estamos encarando una de las obras que es la más grande, desde 80 millones de pesos, que son desvíos de tránsito pesado, grandes tendidos eléctricos en lo que es la zona sur de Rosario. Bien, ¿cómo se financian las obras? El programa tiene dos componentes. Tiene un componente que es de crédito y un componente que es de ANR, de un aporte no reintegrable. Comúnmente se lo conoce como subsidio. Entonces, si un parque industrial necesita hacer un ingreso, vamos a suponer que necesita hacer un ingreso que cuesta 10 millones de pesos, ¿bien? El 50% del costo de la obra, nosotros, vía el municipio, generamos una línea de créditos que le prestamos el valor del 50% de la obra, se lo prestamos a 5 años, con 1 año de gracia y a una tasa fija y en pesos del 13%. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Vía contribución de mejora, se lo cobra a los futuros beneficiarios, que son los industriales, ¿bien? Se los cobra vía contribución de mejora en ese prorrateo, en esa caída financiera. Y el resto de la obra, el Ministerio de la Producción hace un aporte del 50% del costo de esa obra como no reintegrable para bajarle el costo de la obra y que a los beneficiarios les termine costando el 50% y financiado. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Estos son desarrollos públicos privados. Son desarrollos que el sector privado los necesita, pero también son obras públicas. Entonces encontramos un mecanismo de asignación que creemos que es bastante justo, donde cada uno está aportando algo. Y eso es lo importante, es entender que cada uno de los sectores tiene que aportar algo para poder generar un cambio estructural. Los cambios estructurales no lo va a poder generar exclusivamente el sector privado o exclusivamente el sector público. Y este tipo de herramientas son las que permiten hacer esas articulaciones. Entonces, gracias a este programa, estamos llevándole infraestructura industrial, ¿bien?, a muchas de las ciudades que habían estado relegadas. Y parte lo absorbe el Estado y parte lo absorbe el sector privado. Por último, les dije que íbamos a trabajar en 4 ejes. Un eje era cómo mejorar el Estado, otro era cómo mejorar las cadenas de valor, el tercero era cómo mejorar los territorios y el cuarto es cómo ayudar a las empresas a que sean más competitivas. Las empresas, independientemente del rubro, tienen 3 grandes necesidades. Bien. Que una es cómo reducir un poco el impacto de la carga tributaria. Por el otro lado es cómo inyectar tecnología y mejorar sus procesos. Y por el último es cómo conseguir financiamiento para hacer todo esto. Entonces, estamos sacando un nuevo régimen de promoción industrial que en definitiva es un régimen de incentivo a la inversión. Toda empresa que en la provincia de Santa Fe haga inversiones que aumenten en un 20% su capacidad productiva, o toda empresa que haga un incremento de personal del más del 15%, o todo nuevo industrial que radique una nueva planta en la provincia de Santa Fe va a estar exento de impuestos provinciales. Los impuestos provinciales industriales son 4, son ingresos brutos, son patente, son sello y es inmobiliario. Entonces se le hace una exención que va a ir a X cantidad de años, ¿bien?, que puede ir de 1 a 5, de todos los impuestos, y después se le puede dar de un impuesto hasta 10 años, en función del tipo de inversión que se haga. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que las empresas inviertan.
porque cuando las empresas invierten, dinamizan la economía. Y cuando dinamizamos la economía, empezamos a obtener lo que yo le había dicho al principio: mayor empleo, mayor igualdad de oportunidades. Entonces, por un lado tenemos este régimen, que es un régimen con una clara orientación a fomentar las inversiones. Por el otro lado, tenemos todas unas estructuras de cómo ayudar a las empresas a mejorar, a hacer innovaciones o a inyectar tecnología o a mejorar sus procesos. Tenemos un programa que se llama Más Pymes, Mejor Santa Fe, que en definitiva son créditos a tasa cero para que las empresas puedan contratar consultoría. Consultoría para mejorar sus costos, consultoría para mejorar sus procesos, distintos tipos de consultorías, consultoría blanda. Bien, porque es clave que la empresa, antes de hacer la inversión, sepa por qué está invirtiendo. Y eso no se soluciona con dinero. Eso se soluciona con capacidad técnica adentro de la empresa o contratada por afuera de la empresa. Bien, si van a invertir hay que saber muy bien en qué y para qué. Por el otro lado también tenemos la DAT, que es como una especie de INTI, pero provincial, que tenemos distintos departamentos para hacer ensayos de materiales, para hacer diseños digitales, para hacer ensayos químicos, bueno, distintos tipos de laboratorios que le permiten a la empresa no tener que caer en quizás en laboratorio o en ensayos privados que son mucho más caros, y desde el gobierno provincial estamos ayudando, en definitiva, a bajar un poco sus costos a la hora de querer hacer pruebas de calidad. Entonces les hablé un poco de cómo hacer reducciones de carga tributaria, de la inversión, de lo importante de cómo encarar las inversiones, cómo encarar los procesos de innovación, de tecnología. Y ahora nos vamos a concentrar en la última parte, que es cómo conseguir financiamiento para todo esto. Bien. Dentro de nuestro plan industrial sacamos lo que se llama Línea de Inversión Productiva Santafesina. Esta línea de inversión productiva santafesina es una línea de 800 millones de pesos destinada a las empresas PYME de la provincia de Santa Fe, de los cuales de esos 800 millones ya logramos prestar 500 millones de pesos distribuidos entre 400 empresas en menos de un año. Y ahora estamos por crear una nueva línea de 1.500 millones. Estos créditos son créditos que tienen como destinatario final empresas pymes de nuestra provincia. Son créditos que van desde 100.000 pesos hasta 10 millones de pesos por empresa. Tienen un sistema de amortización que es a 4 años y que pueden tener hasta 1 año de gracia y que salen a un interés fijo y en pesos del 14% o el 13% dependiendo la zona. ¿Para qué les sirven a las empresas? Para poder hacer construcciones de galpones, para poder comprar herramientas, para poder comprar máquinas, para poder hacer instalaciones. Y con esto nosotros estamos ayudando a nuestras pymes a que puedan hacer la inversión. A ver, el gran problema de Argentina es que más de un 60% de las pymes no acceden a líneas de crédito. Y al no acceder a líneas de crédito, lo que hace el empresario pyme es sacar los fondos de su bolsillo, sería de capital de corto plazo, y hace la inversión. Y esa es una inversión, cuando compra una máquina, que tiene un repago de mediano o de largo plazo. Entonces genera un descalce financiero. Apenas cae un poquito el nivel de actividad, entra en un sofocón financiero. Y ese sofocón financiero después lo hace tomar malas decisiones comerciales. Y esas malas decisiones comerciales impactan en la parte económica de la empresa. Y muchas veces ese es el principio del fin o el principio de grandes problemas. Entonces, por eso es que nosotros estamos creando estas líneas que a nosotros nos va a permitir
no solamente financiar a las empresas, sino generar inclusión financiera. Y este concepto de la inclusión financiera es un concepto clave que creo que Argentina tiene que transitar. Con tener líneas baratas no alcanza, porque no todas las pymes pueden acceder a los bancos, no todas las pymes pueden acceder al sector financiero. Entonces nosotros, cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos 3 grandes programas. Para aquellas pymes que no tienen problemas y que tienen buenas calificaciones, tenemos la línea de inversión productiva, que es una línea de bonificación de tasa, que la tenemos activa con el Banco Nación, con el Banco de Santa Fe, con el Banco Credicop, con el Galicia, con el Macro, con el COINAC, con el VICA, con el Municipal. Y este año seguramente van a entrar más bancos. Lo que le estamos dando la posibilidad a las empresas es de que puedan interactuar con gran parte del sector financiero, no solamente con un solo banco. Queremos que también un poco los bancos compitan por sus clientes, que le ofrezcan mejores servicios. Y yo le decía que la inclusión financiera es el camino para que las pymes, más empresas puedan acceder a servicios financieros. Y esto se logra con bonificación de tasa o mejorándole las garantías. Una empresa que no puede ir tradicionalmente al sector financiero se da por 2 cuestiones. Una es una cuestión de garantía, la otra es una cuestión de flujo, de su flujo de fondos. Entonces, ¿cómo solucionamos a aquellas empresas que tienen problemas de garantías? Bueno, desde el gobierno de la provincia lo que hicimos fue crear un fondo de riesgo específico dentro de Garantizar SGR. Es una sociedad, Garantizar es una sociedad que, a diferencia del sector tradicional financiero, no presta dinero, presta avales. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos, gracias a que nosotros conformamos un fondo de riesgo específico, es aquellas pymes que no pueden, que tienen un problema con la garantía, pueden pasar por el fondo de riesgo específico de la provincia de Santa Fe dentro de Garantizar y obtener una garantía mayor a la que obtuvieran si irían por el sistema financiero tradicionalmente. Bien. Y por último punto, hay empresas que necesitan más que un aval. Son aquellos empresarios que recién están arrancando, que tienen un año, que tampoco tienen un flujo de caja que el banco lo acepte como para darle una línea de créditos. Y para eso estamos creando un sistema de scoring alternativo, bien, a través de nuestro Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe, que van a ser créditos hasta 300.000 pesos a sola firma, donde no son créditos bancarios, donde no se exigen todo el proceso de garantías que se exigen en el sistema tradicional, y nos permite atender a todos los escalones financieramente hablando, desde el más chiquito y el nuevo que está arrancando, que puede acceder a esta línea, que es a sola firma y hasta 300.000 pesos. Una vez que ese chiquito arranque, ojalá no nos pida más esos créditos y quiere ir al banco, y el banco le va a decir, no sé si está muy bien tu garantía. Bueno, y ahí tenemos el segundo segmento, que es las sociedades de garantías recíprocas, donde nosotros tenemos un fondo de riesgo específico que le podemos prestar un aval para que vaya al banco, y ojalá después de eso, y cuando crezca y sea más grande, vaya a cualquier entidad financiera y pueda aplicar a nuestras líneas bonificadas, que son una de las más competitivas de la República Argentina. Y de esta forma creamos inclusión financiera. Estos son más o menos los programas del plan industrial. Un plan que, como les dije al principio, tiene como fin la inclusión social, pero la inclusión social vía el desarrollo económico. Gracias a esto, más al sector pujante que tuvo la provincia de Santa Fe, el sector privado generaron inversiones por casi 26.000 millones de pesos el año pasado.
Hubo un programa de obra pública, principalmente de redes viales, de casi 10.000 millones de pesos. Y la inversión pública más la inversión privada, más estos regímenes de fomento, nos permitió lo que yo le decía al principio, que la provincia de Santa Fe haya tenido la mejor performance económica del país. Cuando nos encontramos ante un esquema recesivo en términos económicos, la provincia de Santa Fe y Córdoba, Santa Fe creció un poquito más, no entraron en recesión. ¿Y qué es en definitiva lo que mejora hacia esto? Es que nosotros pudimos mantener nuestro nivel de empleo. La provincia de Santa Fe no cayó en su nivel de empleo. Hubo una modificación, es así, hay sectores que sí perdieron empleo y hay sectores que ganaron, pero en términos generales el nivel de empleo de la provincia no cayó. Cuando hablo nivel de empleo, hablo nivel de empleo público y privado. ¿Bien? Entonces, por esto es que decimos que el desarrollo económico es la mejor forma de hacer inclusión social. Y si queremos tener una sociedad más justa, tenemos que ponernos todos a pensar cómo podemos producir más, cómo podemos diversificar nuestra economía y cómo podemos generar mayor valor agregado. Nada más, muchísimas gracias.